abiertos y orando en todo tiempo. Así podrán estar de pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes que esto sucede, sepan que Él está cerca, a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Bueno, llegamos hoy al domingo 33 del tiempo ordinario. ¿De los cuántos domingos? 34 domingos. Entonces, dentro de 8 días estaremos terminando el tiempo ordinario, este recorrido que hacemos por la vida de Jesús, y que es un recorrido completo porque lo hemos hecho viviendo primero el nacimiento de Jesús, que es con lo cual iniciamos el año litúrgico, viviendo esa venida de Dios en medio de nosotros, cumpliéndose la promesa de que Él vendría para ser nuestro Salvador, y luego viviendo la experiencia de todo el paso de Cristo en su Pascua, pasión, muerte y resurrección, que lo hemos vivido dentro de la Semana Santa, dentro del tiempo de Pascua. Y luego hemos venido a través del tiempo ordinario, pues siguiendo los pasos de Jesús, sus enseñanzas y su camino, que finalmente nos lleva hacia el último domingo, que es el domingo de Cristo Rey, de hoy en 8 días. Domingo de Cristo Rey, con la semana que acompaña, pues todo ese final del año litúrgico y este camino que hacemos dentro de los pasos que seguimos de Jesús este año con el Evangelio de San Marcos. Así, entonces nosotros viviremos dentro de 8 días lo que es el final de un año litúrgico en referencia a lo que es el final de los tiempos. Y no hablo del final de los tiempos trágicos del cual el mundo puede hacer referencia. No es ese final de los tiempos del fuego y del susto y de todo lo que a veces se proclama en torno al final del mundo, sino el cómo nosotros finalmente estamos en la presencia de Dios. El reinado de Cristo no es un reinado de autoridad, sino es el reinado del amor. Por eso no es vernos de frente a un rey que nos ordena ciertas cosas, sino es vernos en la familia de Dios y vernos frente a aquel Padre que nos ha amado siempre y que nos ha dado la oportunidad de poder vivir en Él, a este Hijo Jesucristo que, a pesar de que nosotros dañamos el plan de Dios,
que Él tenía con nosotros, Jesús ha venido y ha restaurado ese proyecto de Dios que nosotros seres humanos, por nuestra negligencia y por ponernos bajo la autoridad del espíritu del mal, de Satanás, como lo vemos en el libro del Génesis, pues dejamos que nuestra voluntad se apartara de Dios y quedamos sometidos a Él, pero Jesús viene y restaura para que nosotros podamos tener, si lo queremos, porque ahí está nuestra voluntad y ahí está nuestra libertad, si lo queremos, entrar en la patria celestial, que se cumpla en nosotros completamente lo que Dios ha querido para la humanidad. Entonces la experiencia de nosotros vivir la fiesta de Cristo Rey es la experiencia de vivir la presencia de Dios, que finalmente todo pasa hacia Él. Así como un día este universo no existía, dejará de existir un día y todo pasará a la presencia de Dios. No existía el universo, pero Dios sí existía. Luego este universo dejará de existir, pero seguirá existiendo Dios, y nosotros que hemos hecho parte de este universo, seguiremos viviendo en Dios, en su presencia, en su vida, porque a eso estamos llamados, a vivir en Él. Entonces, hacia eso va todo el tiempo litúrgico, y esa debe ser la experiencia nuestra como creyentes, saber que hacia ahí se conduce nuestra vida. Nuestra vida no se conduce a un sepulcro, no se conduce a unos cenizarios, no se conduce a una muerte eterna, no se conduce a que simplemente quedemos en un recuerdo y que alguien se acuerde de nosotros. Ay, qué bueno era, qué bonito era, qué buena persona, cuántas cosas hizo, qué recuerdo tenemos. No, ahí no nos quedamos. Nosotros vamos directamente a la presencia de Dios si es que nosotros queremos ir a contemplar el rostro de aquel que nos creó y que puso un propósito en nuestra vida. De esta manera entonces la palabra, fíjense ustedes, el libro o la carta a los hebreos nos va conduciendo hacia esa victoria de Cristo. La carta a los hebreos es la carta del sacerdocio de Cristo. ¿Por quién fue escrita? No se sabe por quién fue escrita. Cuando yo entré al seminario menor tenía 14 años, entré a la primera clase de religión, había un padre que venía con él, yo entré a noveno, entonces ya él venía enseñándole a los otros muchachos que estaban en el seminario. Yo no sabía nada, nada, nada. Entonces me acuerdo que lo primero fue que él me miró y dijo: ¿quién escribió la carta, así con la lista en mano? ¿Quién escribió la carta a los hebreos? Yo dije, pues cuando yo voy a misa escucho que por allá dicen San Pablo. Y yo dije, San Pablo. Me dijo 0. Me puso 0. Y esa fue mi primera nota en el seminario. 0, imagínense. Así empecé yo. Bueno, entonces después ya aprendí que no, que la carta a los hebreos no fue escrita por San Pablo. Ahí aprendí con dolor. Aprendí que la carta no la había escrito San Pablo, sino que es una carta pues escrita a la comunidad en general, comunidad creyente, para entender el sacerdocio de Cristo, y sobre todo a los judíos que venían viviendo esta experiencia de un sacerdocio antiguo, los ritos que se iban realizando en el templo de Jerusalén, que eran sacrificios de ovejas, sacrificios de toros, sacrificios de palomas, y todo era una sangre que se ofrecía. Dentro de esos sacrificios entraba el sacerdote a lo que se llamaban el altar o el Santo Santorum, el lugar más sagrado del templo. Entraba únicamente el sacerdocio y hacía ese sacrificio de sangre para que quien ofrecía pudiera recibir perdón de los pecados. Pero se sabía que no había perdón absoluto, porque el perdón no lo daba la sangre de los animales. Entonces, por eso lo que venimos leyendo es: todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Entonces, eran unos sacrificios continuos de vacas, de becerros, de palomas, de ovejas, pero nunca se borraban los pecados. Y entonces se pensaba, siempre hay que estar
ofreciendo. Jesús, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, viene y es ofrecido en la cruz, y es un sacrificio que es único, eterno. Y aunque nosotros cada vez que realizamos el rito eucarístico, ofrecemos nuevamente el cuerpo y la sangre de Cristo, es la unión al sacrificio único, no es otro sacrificio distinto. Es el mismo sacrificio de Cristo sobre la cruz. Nos unimos, es como una llave que nos lleva a ese gran acontecimiento salvador en la cruz. Es decir, nos conduce espiritualmente a esa muerte de Cristo en cruz y a la manera como Él venció la muerte y a su resurrección de entre los muertos. Entonces nos une a todo este gran acontecimiento, la Eucaristía, y no es un sacrificio nuevo, no era como los sacrificios antiguos que tenían que ser sacrificios cada vez distintos. Este es el mismo sacrificio que nos une a nosotros en el gran acontecimiento salvador. Entonces por eso dice, Cristo, de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios. Acuérdense que celebramos esta fiesta de la ascensión del Señor, terminando toda la Pascua, como iglesia celebramos, y Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo Jesús sentado a la derecha de Dios Padre? Dice el texto de la carta a los Hebreos, espera el tiempo que falta. Fíjense, en esto estamos. Cristo espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Es decir, cuando todo esto quede juzgado y ya este universo no exista y el espíritu del mal nada tenga que ver con la presencia divina. Por ahora se mezclan lo divino y lo que viene del espíritu del mal. Por eso nosotros vivimos en medio de esa realidad, de una realidad donde está la gracia de Dios, pero también donde está la fuerza del mal. Vivimos en medio de eso. El mal lo vemos por todos lados, pero también nosotros sabemos que se manifiesta en nuestra vida la gracia de Dios, pero va a darse un momento en que todo es separado. Ya el espíritu del mal no tendrá poder ninguno sobre las almas que han vivido en Dios. No habrá una mezcla entre el espíritu del mal y la fuerza divina. Entonces dice, Jesús está pues en espera de ese gran momento, y esa gran revelación es lo que nosotros llamamos el juicio final, y es lo que nosotros llamamos la victoria definitiva de Cristo Rey, lo que celebraremos dentro de 8 días, que ya todo quedará juzgado. Y entonces la palabra nos ha venido diciendo pues cómo esto se va realizando. Ya fíjense, desde antes de Cristo en el Antiguo Testamento se va hablando de este poder de Dios que echa fuera al espíritu del mal. Entonces hemos leído hoy a través del profeta Daniel, por aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál Miguel? Miguel, el arcángel Miguel, el príncipe de las milicias celestiales, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces es la batalla final en la cual es expulsado el espíritu del mal. Entonces salvarás a tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Ya se habla precisamente pues todos los que están esperando esta victoria final de Cristo, así como cuando Cristo descendió a los infiernos y sacó de allí a los que estaban esperando para que los cielos se abrieran. Así igual, las almas nuestras estarán esperando el momento ya definitivo, aunque estaremos, si es lo nuestro, en la presencia de Dios, pero ya se dará una acción definitiva de Dios y nosotros pues estaremos viviendo esta victoria final de Dios. Muchos que duermen en el polvo de la tierra despertarán,
unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia. Es decir, los que ya no pueden entrar ni ver el rostro de Dios. Y será el dolor del cual habla Cristo, porque no habrá presencia divina. Almas que no pueden ya contemplar la presencia divina y quedan en lo que es el horror y el dolor. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento. Y entonces en el Evangelio Jesús, que viene hablando, dice: y eso no lo sabe nadie, ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es la hora? Él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo de Dios, es decir, ni siquiera Jesús, solo el Padre. Recuerden que hace 8 días escuchábamos que Jesús decía: y no es que ustedes van corriendo detrás del que dicen, mire, ahora es el final de los tiempos, ya llegó el final de los tiempos, ahora es el final de los tiempos, y corran y asústense y pongan todas las escrituras a nombre del pastor, porque llegó el final de los tiempos. Eso es para el que no conoce las escrituras. Entonces nosotros estamos esperando el tiempo definitivo de Dios, pero no sabemos cuándo es, no sabemos. Tal vez no nos tocará aquí en la tierra, nos tocará en el cielo, pero no sabemos cuándo será. Entonces nosotros esperamos esa manifestación definitiva del Hijo de Dios, y todo este dolor habrá sido ya pues una sombra que queda de nuestro paso por esta tierra, para poder vivir en la alegría eterna de aquel que vive por siempre. Daremos nuestro paso, por eso seguimos orando por las almas, seguimos pidiendo para que todos los que han sido de buena voluntad pues puedan pasar a la presencia del Señor. Amén.